Dicen que el silencio es vacío, pero en realidad es la herramienta más poderosa que puedes tener. Vivimos rodeados de ruido, conversaciones sin sentido, críticas constantes, opiniones que nos bombardean sin descanso. Y sin darnos cuenta, caemos en la trampa. Hablamos más, pero nos escuchan menos. El verdadero poder no está en quien grita más fuerte, sino en quien sabe cuándo callar. Los estoicos lo comprendieron hace más de 2000 años. Descubrieron que el silencio no es una señal de debilidad, sino una muestra de dominio propio, de inteligencia, de control. Hoy quiero mostrarte cómo dar un paso atrás y guardar silencio. Puede transformar no solo la manera en que los demás te perciben, sino también cómo te percibes a ti mismo. En este video, te compartiré 9 lecciones esenciales que los sabios estoicos practicaron para convertir el silencio en una fuerza imparable. Y si te quedas hasta el final, te revelaré por qué. Cuando aprendas a callar, serán ellos quienes te rogarán que hables. ¿Empezamos? El silencio como rebelión silenciosa. A veces, las rebeliones más poderosas no se libran con gritos, ni con discursos apasionados, sino con silencio. Sí, el silencio. Ese espacio que muchos temen, que otros consideran incómodo y que la mayoría evita llenar porque les resulta insoportable. Pero, ¿y si te dijera que, en la mayoría de los casos, el silencio no es vacío? Es fuerza. Es una declaración de poder silencioso en un mundo que se ahoga en ruido. Vivimos en una sociedad que premia al que habla más rápido, al que reacciona primero, al que impone su voz por encima de los demás. Desde las redes sociales hasta las reuniones familiares, todo parece empujarnos a opinar, a responder de inmediato, a no quedarnos callados. Pero detrás de esa urgencia hay un riesgo oculto. Cuanto más te sumerges en la necesidad de responder, más fácil es perder el control. Y lo que es peor, más difícil es que los demás realmente te escuchen. ¿Te ha pasado que, en medio de una discusión, tu mente se acelera, tu corazón late más rápido y tus palabras terminan por alimentar la llama en lugar de apagarla? Y cuando todo termina, te sientes agotado, insatisfecho y con la sensación de que, pese a todos tus argumentos, no lograste nada. Ese es el precio que pagamos por dejarnos arrastrar por el ruido exterior. Ahora, permíteme llevarte a un lugar diferente. Imagina por un momento que, en vez de reaccionar como lo has hecho siempre, decides guardar silencio. Imagina ese instante en el que, en vez de levantar la voz, eliges ser la roca que permanece firme ante la tempestad. Lo que pasa en ese momento es transformador. El silencio rompe el patrón, desarma al otro, pero sobre todo te devuelve el control. Los estoicos lo sabían. Sabían que, en un mundo desbordado de emociones e impulsos, el verdadero sabio es aquel que no se deja arrastrar. Marco Aurelio lo dejó claro. Elige no ser dañado y no lo serás. En otras palabras, el silencio no es solo un acto exterior, es un escudo interior. Cuando decides callar, no estás cediendo la batalla, estás ganando tiempo, estás creando espacio para pensar, para sentir desde la calma y para elegir tu respuesta con inteligencia. Los estudios modernos lo confirman. La neurociencia ha demostrado que la pausa, el espacio de silencio antes de responder, activa regiones del cerebro asociadas a la autorregulación y la empatía. Cuanto más espacio creamos entre estímulo y respuesta, más capaces somos de actuar desde la sabiduría y no desde la impulsividad. El silencio entonces no es vacío, es preparación, es presencia consciente. Es una rebelión interna frente a la urgencia del mundo. Déjame contarte la historia de Eleanor Roosevelt, una mujer que entendió este principio como pocos. En una cena formal, rodeada de políticos y diplomáticos, fue atacada con una crítica pública que pretendía humillarla.
Todos en la sala esperaban una respuesta inmediata, una defensa brillante, una reacción que igualara la dureza del ataque. Pero ella no dijo una sola palabra. Guardó silencio. Sonrió y dejó que la incomodidad creciera. Su presencia, su quietud, se convirtieron en un mensaje más poderoso que cualquier defensa verbal. Minutos después, su agresor empezó a titubear, a sentirse incómodo, a perder terreno. Eleanor no necesitó levantar la voz. Su silencio fue su victoria. Y es aquí donde se esconde la verdadera lección estoica. El silencio es la rebelión más elegante y efectiva contra la presión externa. Es el acto consciente de no jugar el juego de la provocación. Es elegir ser dueño de ti mismo cuando todos alrededor pierden el control. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sentido que hablar más solo empeora la situación? ¿Cuántas veces una palabra dicha desde la impulsividad ha creado un conflicto innecesario? Ahora imagina que, en ese mismo instante, hubieras optado por callar, por respirar, por observar. No solo habrías ganado tranquilidad, sino que probablemente habrías ganado también respeto, porque el silencio, bien usado, genera respeto. Es la señal inequívoca de que quien lo utiliza sabe que no necesita demostrar nada ante nadie. Los estoicos llamaban a esto ataraxia, la imperturbabilidad, la capacidad de no alterarse ante lo que no puedes controlar. Y el silencio es el camino directo hacia ella. Cuando decides callar, te conectas con la serenidad, con la firmeza de espíritu, con esa roca interna que no se deja erosionar por las olas de la vida. Ahora quiero invitarte a ponerlo en práctica. No mañana, no la próxima semana, hoy. La próxima vez que sientas la urgencia de responder, ya sea en una discusión de pareja, en una reunión de trabajo o en un comentario ofensivo en redes sociales, detente. Respira. Guarda silencio. Obsérvate. Observa la situación. Pregúntate, ¿qué dice más de mí? ¿Reaccionar o elegir el silencio? Con el tiempo, verás que ese acto de rebeldía silenciosa transforma tu forma de comunicarte, de relacionarte y de liderar. Descubrirás que la gente empieza a escucharte más, no porque hables más fuerte, sino porque eliges cuándo hablar y cuándo callar. Y esto nos lleva a una de las claves del estoicismo, la dicotomía del control. No puedes controlar lo que otros piensan, dicen o hacen, pero sí puedes controlar lo que tú decides hacer. Y en ese pequeño espacio de libertad, el silencio se convierte en tu escudo más sólido y en tu espada más afilada. Déjame sorprenderte con un dato. En la tradición samurái, antes de cada batalla, los guerreros dedicaban minutos, a veces horas, a la contemplación silenciosa. No se trataba de debilidad ni de miedo. Era su forma de encontrar claridad mental y dominio sobre sí mismos antes de actuar. Algo que los estoicos también promovían. Actuar siempre desde la razón, nunca desde la reacción. Y ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que un silencio tuyo tuvo más impacto que 1000 palabras? ¿Te atreverías a probarlo la próxima vez que sientas el impulso de reaccionar? Me encantaría leer tu experiencia y reflexiones en los comentarios. En la siguiente lección, descubriremos cómo una pausa estratégica, ese espacio entre el impulso y la respuesta, puede convertirse en la clave para liderar cualquier situación, porque el silencio es solo el inicio. Lo que viene ahora es la verdadera transformación. La pausa estratégica antes de reaccionar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuántas veces una reacción impulsiva te ha llevado por un camino que luego lamentaste? Tal vez fue una discusión en la que, sin pensarlo, soltaste palabras que hirieron, o un correo escrito con prisa que generó más problemas de los que resolvió. Ese instante fugaz, entre la provocación y la respuesta,
es el campo de batalla más silencioso y decisivo de nuestras vidas. Y sin embargo, es ahí, justo ahí, donde reside uno de los secretos mejor guardados del estoicismo, la pausa estratégica antes de reaccionar. La mayoría de nosotros hemos crecido creyendo que actuar rápido es sinónimo de inteligencia, que responder al instante es señal de agudeza. Pero no siempre es así. En realidad, cuanto más rápido respondemos, más posibilidades hay de que lo hagamos desde la emoción y no desde la razón. ¿Cuántas veces has sentido esa presión interna que te empuja a contestar sin reflexionar? Ese impulso que surge desde las tripas y que, en cuestión de segundos, puede convertir una simple diferencia de opiniones en un conflicto innecesario. Los estoicos observaban este fenómeno con atención. Sabían que la verdadera libertad no está en tener siempre la palabra adecuada a flor de labios, sino en saber cuándo guardarla. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y es precisamente en esa pausa, en ese breve espacio entre el estímulo y la respuesta, donde tenemos la oportunidad de cuestionar esas opiniones y decidir si merecen una reacción inmediata o un silencio reflexivo. La pausa estratégica no es solo un truco de comunicación, es un ejercicio profundo de autoconciencia. Es el acto consciente de detener el piloto automático y tomar el timón de nuestras emociones. Es cuando, en lugar de dejarte arrastrar por el torrente de la ira, el miedo o la ansiedad, eliges respirar, observar y decidir con claridad. Imagínate en una conversación complicada. Una persona te critica o te desafía. Tu instinto natural es responder rápido, defenderte o devolver el golpe verbal. Pero ¿qué pasa si decides no hacerlo? ¿Qué ocurre si simplemente guardas silencio durante unos segundos y permites que la situación respire? Lo que sucede es transformador. No solo desarmas a la otra persona, sino que te posicionas en un lugar de control emocional que muy pocos son capaces de alcanzar. Marco Aurelio lo expresaba de forma magistral. La mejor manera de defenderte es no parecerte a tu agresor. Y es que, mientras los demás actúan desde la reactividad, tú eliges la serenidad. Mientras el mundo corre, tú caminas. Mientras otros se hunden en el caos de sus emociones, tú encuentras la calma en la quietud de una pausa. La neurociencia actual respalda lo que Marco Aurelio ya sabía. Estudios han demostrado que crear un espacio entre el estímulo y la reacción activa, la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la toma de decisiones racionales y la regulación emocional. Es decir, la pausa literal cambia la química de tu cerebro. No es solo una metáfora filosófica, es ciencia aplicada al día a día. Te compartiré un ejemplo más cercano. Imagina que estás en una reunión de trabajo y alguien lanza una crítica inesperada sobre un proyecto tuyo. La sala queda en silencio y todos te miran, esperando tu respuesta. Sientes la presión en el pecho, las palabras listas para salir disparadas. Pero, en vez de reaccionar de inmediato, decides hacer una pausa. Respiras, piensas y solo después eliges tus palabras. Esa pausa cambia todo. Dejas de ser víctima de la crítica y te conviertes en el arquitecto de la situación. Es muy probable que, al mantener la calma, tus compañeros te perciban como alguien seguro, con autocontrol, y no como alguien reactivo o a la defensiva. Y no solo se trata de evitar conflictos. La pausa estratégica también fortalece la escucha activa. Mientras callas, escuchas mejor. Mientras piensas, observas más. Mientras respiras, entiendes no solo lo que el otro dice, sino lo que no está diciendo. Es en el silencio donde descubres las verdaderas intenciones de los demás y, sobre todo,
las tuyas. Además, esta práctica es una puerta directa hacia otra piedra angular del estoicismo, el amor fati, el amor al destino. Al hacer una pausa antes de responder, aceptas lo que está ocurriendo tal como es, sin resistencia inútil, sin querer cambiarlo al instante. La pausa te permite aceptar la realidad, integrarla y responder de la manera más sabia posible. Pero hay algo más que quizás no habías considerado. En el mundo de la negociación y el liderazgo, la pausa es una de las tácticas más poderosas. Cuando decides no responder de inmediato, creas un espacio incómodo que suele forzar a la otra parte a revelar más de lo que pretendía. El silencio bien manejado se convierte en un espejo que obliga a la otra persona a enfrentar sus propias palabras y emociones. Es la pausa la que hace que el otro baje la guardia y muestre su vulnerabilidad. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cuántas veces en la última semana has sentido que una pausa hubiera sido la mejor respuesta? ¿Qué habría cambiado si hubieras contado hasta 3 antes de responder ese mensaje, antes de contestar en esa discusión o antes de tomar una decisión importante? Esta es la esencia de la práctica estoica, elegir conscientemente tu respuesta y no regalarla a la emoción del momento. Y es aquí donde quiero retarte. La próxima vez que te enfrentes a una situación difícil, ya sea una crítica, una discusión o un malentendido, detente, respira, observa. Pregúntate, ¿mi reacción nace de la razón o de la impulsividad? Solo entonces, tras la pausa, decides si hablar, actuar o simplemente seguir callando. En la próxima lección, iremos aún más profundo y descubrirás cómo el dominio de tus emociones, a través del poder del silencio, puede convertirse en tu mejor escudo ante las tormentas emocionales de la vida. Dominar las emociones a través del silencio. ¿Alguna vez has sentido cómo una emoción descontrolada puede apoderarse de ti y arrastrarte como una ola en mitad de una tormenta? Ese instante en el que todo lo que eres parece reducirse a un impulso, a una reacción visceral que sale de tu boca o de tus gestos sin pasar por el filtro de la razón. Sí, lo has vivido. Lo hemos vivido todos, porque no es lo que nos sucede lo que nos desborda, es cómo decidimos enfrentarlo. Y aquí es donde el silencio, ese espacio olvidado y temido, puede convertirse en el refugio más poderoso para dominar nuestras emociones. La mayoría de nosotros hemos sido esclavos de una palabra que nunca debió salir, de un grito que luego dolió más que el propio problema, de una decisión tomada en caliente y que cambió el curso de un día, de una relación o de una vida. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el verdadero dominio no es reprimir la emoción, ni negarla, sino aprender a sostenerla en silencio, como quien sostiene una llama sin quemarse? El estoicismo nos ofrece esta llave maestra: callar para poder ver, pausar para poder elegir, contener para poder transformar. Los grandes maestros estoicos comprendieron que las emociones son naturales, inevitables, pero no son cadenas. Epicteto lo resumía con contundencia: no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Y aquí es donde el silencio se convierte en un escudo. Cuando guardas silencio ante la rabia que te arde por dentro, ante la tristeza que quiere derrumbarte, o el miedo que paraliza tu voz, estás creando un espacio sagrado entre tú y tu impulso, entre tú y la reacción automática. En ese silencio, te conviertes en observador de ti mismo, y es allí donde ocurre la verdadera alquimia interior. La emoción deja de ser un veneno que te controla y se transforma en una energía que puedes dirigir. ¿Te ha pasado alguna vez que, después de un silencio bien sostenido, la emoción pierde fuerza, la mente se aclara y encuentras una respuesta que antes parecía imposible? Eso no es magia, es sabiduría emocional. Y es práctica.
una práctica diaria que los estoicos aplicaban en los foros, en las batallas, en sus tragedias personales. Piensa en Marco Aurelio, emperador de Roma, sentado solo en su tienda de campaña, en medio de la guerra, escribiendo en su diario las palabras que hoy nos siguen resonando. La verdadera fuerza es mantener la serenidad ante la adversidad. No estaba escribiendo para el mundo, escribía para sí mismo, en silencio, mientras gobernaba un imperio en crisis. Cada silencio suyo era un acto de dominio sobre sus propios miedos y angustias. Hoy la ciencia lo confirma. La neurociencia ha demostrado que, cuando respiramos y guardamos silencio en medio de una emoción intensa, activamos la parte más sabia y estratégica de nuestro cerebro, la corteza prefrontal. Apagamos la alarma de la amígdala y dejamos de ser esclavos del impulso. No es teoría, es biología pura. El silencio transforma la química de nuestro cuerpo y nos devuelve el timón. Déjame llevarte ahora a una celda de apenas unos metros, en Sudáfrica, durante los días oscuros del apartheid. Allí estaba Nelson Mandela, encarcelado durante 27 años. ¿Rabia? Sí. ¿Frustración? Por supuesto. ¿Deseo de revancha? Quizá. Pero eligió el silencio. Un silencio que no era vacío, sino lleno de observación, de reflexión, de preparación interna. Cuando salió de esa celda, su dominio sobre sí mismo era tan profundo que optó por la reconciliación en vez de la venganza. Mandela no solo liberó a su país, primero se liberó a sí mismo, a través del poder silencioso sobre sus emociones. Y ahora te pregunto directamente a ti, ¿cuántas veces has sido prisionero de una emoción que se apoderó de tu lengua, de tus actos, de tu mirada? ¿Y qué habría pasado si hubieras elegido callar, aunque solo fueran 10 segundos? Solo 10 segundos de respiración, de contemplación, de silencio. Aquí está tu reto. La próxima vez que una emoción fuerte te sacuda, detente. Guarda silencio. Mira la emoción a los ojos y sostén su mirada sin moverte. Pregúntate, ¿qué me está enseñando esta emoción? No la reprimas, no la explotes. Obsérvala. Y cuando la tormenta pase, cuando la marea baje, elige tu respuesta desde la calma, no desde la urgencia, porque ese es el camino del estoico, ser dueño de sí mismo, incluso cuando el mundo grita y arde alrededor. Esta práctica, además, se enlaza con otra joya del estoicismo, el amor fati, aceptar y amar lo que es. Al callar, no solo tomas el control sobre tus emociones, también abrazas la vida tal como se presenta, sin resistencia ni queja inútil. Lo más sorprendente es que este silencio estratégico, esta fortaleza interna, no es inaccesible, es un músculo, y cuanto más lo entrenas, más se fortalece. La paradoja es que, mientras la mayoría piensa que el silencio es debilidad o rendición, el estoico sabe que es un grito invisible de poder. Es el guerrero que, antes de sacar la espada, respira y espera. Ahora quiero invitarte a compartir. ¿Qué emoción te cuesta más dominar? ¿Cuándo fue la última vez que deseaste haber guardado silencio? Escríbelo en los comentarios. Recuerda, solo quien se observa en silencio puede transformarse. En la siguiente lección, iremos un paso más allá y descubriremos cómo convertir el silencio en tu refugio, incluso en medio del caos, para que ninguna tormenta exterior pueda agitar la paz que has construido dentro. Ser el observador en medio del caos. ¿Te has sentido alguna vez como si el mundo a tu alrededor se desmoronara mientras tú, en el centro de todo, solo deseas una salida? El caos puede presentarse en forma de un conflicto familiar, una crisis financiera, una enfermedad inesperada o una discusión que se vuelve una tormenta emocional.
En esos momentos, la mayoría reacciona dejándose arrastrar por la corriente, atrapada en el ruido, la rabia y la urgencia de hacer algo, cualquier cosa. Pero el verdadero poder, el que transforma, está en algo mucho más sutil y silencioso: ser el observador en medio del caos. El estoicismo nos enseña que, cuando todo a nuestro alrededor es un torbellino, nuestra tarea no es apagar cada incendio, sino aprender a ver las llamas sin quemarnos. Séneca decía: no es que las cosas sean difíciles porque no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Y uno de los mayores actos de valentía es atreverte a observar sin reaccionar, a mantener la serenidad mientras todo se agita a tu alrededor. Ser el observador en medio del caos no significa ser pasivo o indiferente. Es elegir conscientemente no ser arrastrado por las circunstancias. Es como estar en medio de una tormenta y, en vez de correr desesperado bajo la lluvia, detenerte bajo un refugio y ver cómo el viento sacude los árboles sin tocarte. En términos prácticos, es la capacidad de tomar distancia emocional, de respirar profundamente y ver la situación desde fuera, como si fueses un espectador que busca comprender antes de intervenir. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, nos recuerda que el universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Y en medio del caos, lo que más importa no es lo que ocurre fuera, sino lo que decides hacer dentro de ti. La mente estoica es como un faro en la noche. Permanece firme mientras las olas golpean sin cesar. Imagina por un momento a un cirujano en una sala de operaciones durante una emergencia crítica. A su alrededor, el equipo se mueve con rapidez, las alarmas suenan, las decisiones deben tomarse en segundos. Sin embargo, el cirujano no se deja llevar por la presión. Su respiración es lenta, su mente clara, su pulso firme. Observa cada detalle, analiza cada opción y actúa con precisión. Esa es la esencia del observador en medio del caos: presencia, control y claridad. Pero este principio no solo aplica en situaciones extremas. Puede marcar la diferencia en algo tan cotidiano como una discusión en casa, un problema en el trabajo o una noticia que altera tu día. ¿Cuántas veces, al recibir una mala noticia, tu mente saltó al peor escenario posible sin siquiera detenerse a observar la realidad completa? ¿Cuántas veces has sentido que el caos exterior contaminó tu paz interior porque no supiste mantener la distancia emocional? La neurociencia actual respalda la práctica estoica del observador. Estudios muestran que las personas que desarrollan la habilidad de disociarse emocionalmente en momentos de estrés agudo logran mejores decisiones y preservan su bienestar psicológico. No se trata de desconectarse del mundo, sino de crear un espacio interno seguro donde la claridad y la razón puedan florecer, incluso cuando el entorno es un mar agitado. Déjame contarte la historia de Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración nazis. En medio del horror y la deshumanización absoluta, Frankl eligió ser el observador de su propio sufrimiento. En su libro, El hombre en busca de sentido, explica cómo, pese a no poder cambiar la situación externa, sí podía decidir cómo interpretar y enfrentar su realidad interna. Frankl transformó el caos en una fuente de sentido y su serenidad en el infierno lo convirtió en uno de los más grandes ejemplos de resiliencia de la historia. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu vida? La próxima vez que te sientas en medio del caos, detente. Antes de actuar, respira y observa. Hazte preguntas: ¿qué está ocurriendo realmente? ¿Estoy viendo la situación completa o solo una parte distorsionada por mis emociones? ¿Qué puedo controlar aquí y qué no? En ese espacio de observación, verás cómo la urgencia se disuelve y aparece una calma que te permite actuar desde la sabiduría y no desde la reacción automática.
Esta práctica se conecta profundamente con la dicotomía del control. Entender que no todo está en nuestras manos, pero sí nuestra actitud. También es una expresión del amor fati. Aceptar incluso el caos como parte del flujo natural de la vida y aprender a flotar en él sin hundirnos. Y aquí llega la paradoja final. En un mundo que te empuja constantemente a reaccionar, el verdadero rebelde es quien elige observar antes de actuar. Ser el observador no es huir del caos, es enfrentarlo desde la serenidad. Y ahora, antes de que avancemos juntos, te invito a reflexionar. Si en este mismo instante, mientras me escuchas, pudieras convertirte en ese observador que contempla sin juicio, ¿qué caos de tu vida mirarías desde la distancia? ¿Dónde podrías hoy mismo practicar esta serenidad? Tal vez en una discusión pendiente, en una decisión difícil o en medio de ese torbellino emocional que no te deja dormir. No es una pregunta para responder rápido, es una invitación a detenerte y mirar hacia adentro, porque al final, solo tú puedes decidir si serás parte del ruido o el faro que lo atraviesa. Te leo en los comentarios. Me encantará descubrir cómo aplicarás esta mirada estoica en tu vida. Y en la próxima lección, exploraremos juntos cómo transformar esta calma en una fuerza activa capaz de traer paz incluso a los escenarios más caóticos. La fortaleza de no intervenir. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad urgente de intervenir, de decir algo, de actuar, aunque en el fondo sabías que hacerlo solo empeoraría la situación? En un mundo que nos empuja constantemente a reaccionar, a defendernos, a corregir o a demostrar que tenemos razón, elegir no intervenir parece, a simple vista, un signo de debilidad o de indiferencia. Pero es todo lo contrario. La verdadera fortaleza a menudo reside en la valentía de quedarse quieto, de no entrar en la batalla y dejar que el tiempo, la calma y la razón hagan su trabajo. El estoicismo nos recuerda que no todo requiere nuestra acción inmediata. De hecho, muchas veces lo más sabio es abstenerse, guardar silencio, observar y esperar. Epicteto decía: si quieres mejorar, conténtate con que te consideren ignorante o falto de entendimiento y no lo defiendas. Esta frase, aunque dura, encierra una verdad liberadora. No intervenir es proteger nuestra paz, es preservar nuestra energía y no ser rehenes de la provocación o la urgencia de responder. En la práctica diaria, esto se traduce en entender que no cada discusión merece ser contestada, no cada crítica necesita una defensa, y no cada problema requiere de nuestra intervención inmediata. ¿Te ha pasado alguna vez que, al involucrarte en un conflicto ajeno o en una discusión innecesaria, acabaste más desgastado emocionalmente que si hubieras optado por no decir nada? Esa es la trampa de la reactividad. Marco Aurelio lo enseñó mejor que nadie. Como emperador, tuvo el poder de intervenir en todo, pero su grandeza estuvo en elegir cuándo actuar y cuándo no. En sus meditaciones escribe: en muchas ocasiones, la mejor respuesta es no tener ninguna. Ser capaz de no intervenir, especialmente cuando todo en tu interior grita lo contrario, es la máxima expresión de autocontrol y sabiduría. Imagina una reunión familiar donde las emociones están a flor de piel. Un comentario fuera de lugar, una acusación injusta o un tono elevado pueden encender el ambiente en segundos. En esos momentos, es fácil dejarse llevar por el impulso de responder, de defenderse o de corregir. Sin embargo, quien opta por no intervenir, quien respira hondo y decide mantenerse al margen, no lo hace por indiferencia, lo hace por conciencia. Sabe que, al no sumarse al fuego, está protegiendo algo más valioso, su serenidad y la posibilidad de que las aguas vuelvan a su cauce sin añadir más combustible. La ciencia también avala esta práctica. Estudios de psicología sugieren que las personas que saben cuándo abstenerse de
Intervenir desarrollan mayor resiliencia emocional y toman decisiones más acertadas a largo plazo. No se trata de ser pasivo o de reprimir emociones, sino de comprender que la inacción consciente es, a veces, la estrategia más efectiva. Déjame contarte una anécdota de la vida de Abraham Lincoln. Durante la Guerra Civil, Lincoln recibía cientos de cartas llenas de insultos, acusaciones y ataques personales. Su respuesta solía ser la misma: escribir una carta y no enviarla. La guardaba en un cajón, leía lo que había escrito y al día siguiente decidía no intervenir. Prefería no alimentar la confrontación. En esa elección de no actuar inmediatamente, Lincoln fortalecía su capacidad de liderar con serenidad y evitar decisiones precipitadas que pudieran tener consecuencias irreversibles. Ahora bien, ¿cómo puedes aplicar este principio en tu vida? La próxima vez que sientas el impulso de intervenir en una conversación tensa, en un problema que no te corresponde o en una situación que solo aumentará tu estrés, detente. Respira. Pregúntate: ¿mi intervención ayudará de verdad o solo servirá para alimentar el conflicto? Si la respuesta no es clara o es negativa, elige no intervenir. Observa, escucha y espera. Muchas veces, las situaciones se resuelven solas o con menos carga emocional si das un paso atrás. Este principio se enlaza directamente con la dicotomía del control de los estoicos. No puedes controlar las acciones de los demás, pero sí puedes elegir no dejarte arrastrar. Y también con la premeditatio malorum, la preparación mental ante posibles adversidades. Saber de antemano que no todo merece una respuesta es un acto de anticipación estoica. Y aquí está la paradoja final. Nos han enseñado que el fuerte es el que siempre actúa, el que siempre responde. Pero los estoicos nos muestran que la verdadera fortaleza es no dejarse llevar por la urgencia de hacer algo. No intervenir no es rendirse, es ganar desde la calma. Ahora dime, ¿cuántas veces crees que podrías haberte ahorrado un problema o un desgaste emocional si hubieras optado por no intervenir? ¿Qué pasaría si empezaras a practicar la inacción consciente en tu día a día? En la próxima lección exploraremos cómo el arte de esperar puede abrirte puertas que la acción inmediata jamás habría revelado. El valor de la escucha activa. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente escuchas o solo esperas tu turno para hablar? Esta es una de las preguntas más poderosas que podemos hacernos hoy. En un mundo lleno de ruido, de interrupciones, de opiniones apresuradas y conversaciones superficiales, la escucha activa se ha convertido en un bien escaso y en una virtud estoica de incalculable valor. El verdadero arte de escuchar no es solo quedarte en silencio mientras otro habla. Es un acto consciente de presencia total. Es suspender, por un instante, la necesidad de tener razón, de juzgar o de resolver, y simplemente permitir que la otra persona exista en su plena humanidad ante ti. Vivimos inmersos en un flujo constante de distracciones, donde la inmediatez ha tomado el control de nuestras mentes. Pero los estoicos sabían que, para encontrar la verdad y la conexión profunda, primero debemos ser capaces de escuchar con el alma y no solo con los oídos. Epicteto nos enseñó: tenemos 2 oídos y una boca, para escuchar más y hablar menos. ¿Cuántas veces al día ignoramos esta enseñanza? Nos hemos acostumbrado a responder antes de comprender, a ofrecer soluciones antes de entender el problema, a llenar cada silencio incómodo con palabras vacías. Sin embargo, la escucha activa nos invita a hacer lo contrario, a abrazar el silencio, a mirar al otro sin prisas y a captar lo que no se dice, lo que vibra detrás de cada palabra. Ser un buen oyente es, en esencia, ser un buen observador del alma humana.
Y esa es una cualidad profundamente estoica, porque cuando escuchas verdaderamente, te desapegas de tu ego, te liberas de la urgencia de imponer tu perspectiva y permites que la realidad del otro te toque y te transforme. Piénsalo. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que solo necesitabas que alguien te escuchara? No que te dieran consejos, no que te corrigieran o interrumpieran, sino que te miraran a los ojos y te dijeran, sin palabras, estoy aquí, te escucho de verdad. Ese momento, tan simple pero tan poderoso, es un acto de compasión, de respeto profundo y sobre todo, de valentía. Porque escuchar activa y plenamente requiere coraje. El coraje de dejar tu ego de lado y entregarte, sin defensas, a la historia del otro. Déjame llevarte a un ejemplo conmovedor. Nelson Mandela, durante su proceso de reconciliación en Sudáfrica, no solo habló de unidad, escuchó a sus antiguos enemigos, a las víctimas del apartheid, a quienes se sentían traicionados y también a quienes sentían miedo. Mandela sabía que no podía construir paz sin comprender primero las heridas profundas de su pueblo, y comprendía que solo quien escucha con atención puede liderar con sabiduría. Su ejemplo nos muestra que la escucha activa es también un acto político, un puente que une lo aparentemente irreconciliable. Desde la perspectiva científica, la psicología moderna ha comprobado que las personas que desarrollan la escucha activa reducen la tensión emocional y fortalecen sus relaciones interpersonales. En entornos de trabajo, por ejemplo, un líder que sabe escuchar sin interrupciones ni prejuicios genera un ambiente de confianza y seguridad donde las ideas fluyen con mayor creatividad. En la familia, un padre o madre que escucha activamente a sus hijos les transmite un mensaje de valía y aceptación que ninguna lección verbal podría igualar. Y es que la escucha activa, lejos de ser pasiva, es una disciplina. Implica observar atentamente no solo las palabras, sino la postura, la expresión facial y las emociones ocultas detrás del discurso. Es leer entre líneas, interpretar los silencios, comprender los matices de una conversación. Es un ejercicio de presencia total, donde no solo escuchas lo que el otro dice, sino lo que el otro es. Este principio se conecta directamente con dos de los pilares fundamentales del estoicismo. Primero, la dicotomía del control. No podemos controlar las emociones ni las reacciones de los demás, pero sí podemos controlar la calidad de nuestra atención y nuestra actitud ante el diálogo. Segundo, con el amor fati, la aceptación incondicional de cada instante. Porque escuchar profundamente es aceptar al otro tal como es, sin intentar cambiarlo o juzgarlo en el momento. Pero aquí viene la paradoja. ¿Sabías que escuchar también es una herramienta de autoconocimiento? Porque, mientras escuchas a otro con atención plena, también aprendes sobre ti mismo. Descubres tus propios prejuicios, tus miedos, tu impaciencia, y en ese espacio puedes crecer. La escucha activa es una puerta que abre no solo al otro, sino también a ti. Ahora quiero invitarte a llevar esta reflexión a tu vida. Imagina una situación donde podrías haber transformado completamente el resultado solo escuchando más y hablando menos. Tal vez una discusión con un ser querido, una diferencia en el trabajo, o incluso una conversación casual que podría haber profundizado si hubieses prestado verdadera atención. La próxima vez que alguien te hable, intenta este ejercicio estoico. Respira profundamente, suelta la necesidad de responder rápido y concéntrate en escuchar de verdad. Observa cómo cambia la energía de la conversación y cómo te sientes al final de ella. Esa pausa, ese espacio de presencia, es el primer paso hacia relaciones más sanas y auténticas. Y antes de cerrar, déjame preguntarte, ¿en qué áreas de tu vida crees que podrías aplicar la escucha activa para crear un impacto positivo?
¿Qué cambiaría en ti y en tus relaciones si decidieras escuchar más y hablar menos? En la siguiente lección, descubriremos cómo convertir este poder silencioso en una estrategia para resolver conflictos y encontrar claridad en medio de la confusión. Porque escuchar con el corazón es, al final, escuchar con la sabiduría del estoico. ¿Te gustaría dar ese paso conmigo? Desapego emocional. Soltar para ganar. ¿Te has detenido a pensar que cuanto más intentas retener algo, más rápido parece escaparse de tus manos? Es una paradoja que nos atraviesa a todos, una sensación universal. En las relaciones personales, en el trabajo, en las metas que perseguimos, cuanto más nos aferramos, más vulnerables nos volvemos al dolor, a la frustración y al miedo. Sin embargo, aquí es donde el estoicismo nos revela una enseñanza poderosa y profundamente liberadora. Soltar es ganar. El desapego emocional no es un acto de resignación, es una manifestación de fortaleza y madurez. Es la vía para recuperar nuestra libertad interior y soltar el peso de lo incontrolable. Desapegarse no significa dejar de amar o de involucrarse con la vida. Significa liberarse de la ilusión de que la felicidad depende de que las cosas ocurran exactamente como las hemos planeado. Epicteto, con su sabiduría estoica, nos enseñó: no busques que las cosas ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y serás feliz. Cuando interiorizamos este principio, dejamos de sufrir por lo que no está en nuestras manos. Aprendemos que la serenidad no viene de controlar las circunstancias externas, sino de aceptar lo que la vida nos presenta con apertura y ecuanimidad. Imagina a alguien que, a pesar de sentirse atrapado en una relación que ya no le aporta bienestar, persiste por miedo a la soledad o al cambio. Cuanto más se aferra, más se profundiza su malestar. Pero cuando finalmente suelta, cuando se permite dejar ir, experimenta un alivio inesperado, una ligereza que le abre nuevas puertas. Al desapegarse, no pierde, gana claridad, espacio para crecer y la oportunidad de recibir algo nuevo. Marco Aurelio lo explicó de manera magistral. Si te duele una cosa externa, no es esa cosa la que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y está en tu mano cambiar este juicio. Este es el núcleo del desapego emocional. Soltar no es rendirse, es liberar la mente del juicio y la expectativa que nos encadenan al sufrimiento. Es la decisión consciente de fluir con la vida, de aceptar que no siempre podemos tener el control y que, en esa aceptación, reside la paz. El desapego emocional se traduce en la vida cotidiana en pequeñas y grandes decisiones. Puede ser soltar la necesidad de tener siempre la razón, dejar ir la obsesión por complacer a los demás o abandonar una meta que ya no resuena contigo. También es aprender a aceptar que no podrás cambiar la opinión o las acciones de quienes te rodean, pero sí puedes transformar tu manera de relacionarte con ellos. Cada vez que sueltas una expectativa irreal, recuperas un poco más de tu poder personal. La ciencia moderna respalda esta antigua sabiduría estoica. Estudios en psicología positiva y neurociencia han demostrado que las personas que cultivan el desapego emocional gestionan mejor el estrés, se adaptan más fácilmente a los cambios y desarrollan una mayor resiliencia ante la adversidad. Al soltar, liberamos la mente del peso de la frustración y creamos un espacio interno de calma y flexibilidad. No se trata de resignación pasiva, sino de aceptación activa. Es elegir vivir desde la serenidad, no desde la resistencia. Déjame contarte la historia de Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración nazis. En medio del horror, Frankl comprendió que su única libertad verdadera era la de decidir cómo enfrentaría lo que no podía controlar. Soltó la expectativa de cambiar su entorno y se centró en su actitud,
en su capacidad de encontrar sentido incluso en el sufrimiento. Esa elección lo convirtió en un ejemplo vivo de desapego emocional y resiliencia, demostrando que incluso en las peores circunstancias es posible preservar la dignidad y la paz interior. Este principio se enlaza directamente con la dicotomía del control de los estoicos. Distinguir entre lo que podemos cambiar y lo que no. Al soltar lo que escapa de nuestro control, recuperamos energía y claridad para actuar sobre lo que sí depende de nosotros. También se conecta con el amor fati, el amor al destino, la aceptación amorosa de cada giro que nos presenta la vida. Y aquí te comparto una reflexión que puede sorprenderte. Cuando sueltas, no solo ganas tranquilidad, también recuperas tu poder. Porque mientras te aferras a lo incontrolable, eres prisionero de la ansiedad y el miedo. Pero al desapegarte, recuperas tu soberanía emocional y te conviertes en dueño de ti mismo. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué estás sosteniendo hoy que podrías soltar para recuperar tu paz? ¿Qué cambiaría en tu vida si aprendieras a fluir con menos apego y más confianza en la vida? Y esto no es todo. En la próxima lección descubrirás cómo esta práctica de soltar no solo transforma tu bienestar, sino también tu capacidad de influir positivamente en los demás y en tu entorno. Porque cuando dejas ir, es cuando realmente comienzas a ganar. La paciencia como superpoder. Vivimos en un mundo donde la rapidez es sinónimo de éxito. Y sin embargo, la verdadera grandeza pertenece a quienes saben esperar. Es una paradoja incómoda. La sociedad nos empuja a la inmediatez, al resultado instantáneo, al logro visible ahora mismo. Todo parece diseñado para premiar al más rápido, al que reacciona primero. Pero los estoicos nos ofrecen una perspectiva contraria y profundamente transformadora. La paciencia es un superpoder. Sí, un poder silencioso y subestimado que nos permite resistir, adaptarnos y sobre todo crecer cuando otros se agotan en la prisa. ¿Alguna vez has sentido que las decisiones más importantes y acertadas de tu vida no fueron producto de la urgencia, sino del tiempo que te diste para observar, reflexionar y actuar con calma? La paciencia, según el estoicismo, no es una actitud pasiva ni resignada, es una elección activa, un compromiso con la serenidad en medio del caos, una forma de ganar claridad cuando todo alrededor nos empuja al vértigo emocional. Epicteto nos decía: no nos perturba lo que sucede, sino nuestra interpretación de lo que sucede. Y es precisamente en la paciencia donde ocurre esta transformación. Cuando resistimos la tentación de actuar de manera impulsiva, abrimos un espacio interno donde las emociones se calman y las decisiones se vuelven más sabias. La paciencia no es quedarse de brazos cruzados, es ser el capitán que mantiene firme el timón en medio de la tormenta mientras otros luchan contra las olas sin dirección. Imagina la figura de un jardinero. Planta una semilla y sabe que no puede acelerar el proceso natural. Si la riega en exceso o la expone al sol sin medida, la arruinará. Solo la paciencia, el respeto a los tiempos de la vida, permitirá que esa semilla florezca. Marco Aurelio lo sintetiza así: el tiempo es como un río, un torrente de sucesos, y apenas percibimos uno cuando ya ha pasado y otro ocupa su lugar. Pretender forzar el ritmo del río solo genera frustración. Aceptar su fluir es sabiduría. En la vida diaria, la paciencia es una brújula que nos mantiene centrados. Es la pausa que damos antes de responder a una crítica, la serenidad que nos permite enfrentar una crisis familiar sin destruir relaciones, o la claridad con la que tomamos decisiones importantes cuando otros ya han sido arrastrados por la urgencia. La paciencia es, en esencia, una herramienta de autocontrol y una fuente de poder personal. Déjame contarte la historia de Thomas Edison. Durante años,
Edison trabajó incansablemente para crear la bombilla eléctrica. Tras cientos de intentos fallidos, un periodista le preguntó si no sentía frustración. Edison respondió con una sonrisa: no he fallado, solo he encontrado 929 maneras que no funcionan. Su paciencia fue su mayor fortaleza. Entendió que cada fracaso era un paso más hacia el éxito y que la perseverancia sin perder la calma es lo que diferencia al sabio del impaciente. Y esta enseñanza no es solo filosófica, la ciencia moderna lo respalda. Estudios de neurociencia muestran que la paciencia activa la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada del autocontrol y la toma de decisiones racionales. Mientras tanto, la impaciencia fortalece la amígdala, que es la responsable de las respuestas emocionales y automáticas. Es decir, cada vez que practicamos la paciencia, fortalecemos nuestro cerebro para gestionar mejor el estrés, para pensar con claridad y para construir relaciones más sanas. El estoicismo nos recuerda también la importancia de aceptar el momento presente sin desesperarnos por lo que aún no ha llegado. Esto se conecta directamente con la dicotomía del control. No podemos controlar el ritmo de los acontecimientos, pero sí nuestra actitud y disposición interna. También se enlaza con el amor fati, la aceptación amorosa del destino, incluso cuando el tiempo parece no estar de nuestro lado. La paradoja es profunda. Quien sabe esperar gana dos veces. Porque mientras otros se desgastan intentando acelerar lo inevitable, el paciente construye serenidad, fortalece su carácter y se prepara para actuar con eficacia cuando llegue el momento oportuno. La paciencia es un acto de poder, de dominio sobre uno mismo y al mismo tiempo una señal de profunda sabiduría. Ahora quiero que reflexiones conmigo. ¿Cuántas veces has dejado que la prisa te robara la oportunidad de actuar desde la serenidad? ¿Qué pasaría en tu vida si comenzaras a ver la paciencia no como una espera pasiva, sino como la herramienta que te permitirá llegar más lejos, más fuerte y más en paz contigo mismo? En la próxima lección descubriremos cómo la paciencia, unida a la acción estratégica, puede convertirse en la clave para construir una vida más equilibrada y auténtica. Porque quien sabe esperar es quien finalmente conquista. La paz de aceptar lo incontrolable. ¿Alguna vez te has preguntado cómo cambiaría tu vida si aceptaras, sin resistencia, aquello que no puedes controlar? Es una pregunta que incomoda y a la vez libera. Porque la mayoría de nosotros vive atrapada en la lucha contra lo inevitable, queriendo que las cosas sean distintas, que las personas actúen de otra manera, que la vida responda a nuestras expectativas. Pero el estoicismo nos ofrece un camino distinto y más sereno, la paz de aceptar lo incontrolable. Aceptar lo que no podemos cambiar no significa rendirse ni ser indiferente. Es elegir conscientemente liberar nuestra mente del peso de las expectativas y del sufrimiento que nace al resistir lo que es. Epicteto lo dijo de manera magistral: no exijas que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden, y todo te irá bien. La verdadera libertad no está en transformar el mundo externo, sino en modificar nuestra relación con él. Pensemos en un ejemplo simple pero poderoso. Cuando cae la lluvia, no importa cuánto te quejes o lo mucho que desees que el sol salga, la lluvia seguirá cayendo. Puedes enfadarte, frustrarte, luchar mentalmente contra la situación. O puedes aceptar la lluvia, abrir un paraguas y caminar bajo el agua con serenidad. En esa elección está la diferencia entre sufrir inútilmente o vivir con paz. Marco Aurelio lo expresaba así: ama todo lo que te sucede. Lo que la naturaleza trae es parte del plan del universo. Esta idea estoica nos invita a abrazar incluso lo adverso,
a encontrar armonía en medio de las circunstancias imprevistas, a fluir con la corriente sin perder nuestra esencia. Déjame contarte la historia de Helen Keller. A pesar de quedar sorda y ciega a los 19 meses de edad, Helen no se dejó consumir por la rabia o la desesperación. Aceptó su condición como un hecho inmutable y desde esa aceptación construyó una vida de impacto y sabiduría. Fue escritora, activista y oradora. No intentó controlar lo incontrolable, sino que cultivó su actitud y su mente. Helen Keller es un ejemplo vivo de la paz que se encuentra al abrazar lo que no podemos cambiar. Y en nuestra vida cotidiana, ¿cuántas veces intentamos forzar a otros a pensar como nosotros, a comportarse como deseamos, a evitar los conflictos naturales de la vida? La aceptación no significa resignación, sino dejar de gastar energía en batallas inútiles y redirigirla hacia lo que sí está bajo nuestro control. Nuestra actitud, nuestras acciones, nuestro bienestar emocional. La ciencia también avala este principio. Diversos estudios en psicología positiva muestran que quienes practican la aceptación radical de las circunstancias tienen menores niveles de ansiedad y depresión y desarrollan una mayor resiliencia ante las adversidades. Aceptar lo incontrolable no solo es una enseñanza filosófica, es también una estrategia para mejorar nuestra salud mental. Este principio estoico conecta profundamente con la dicotomía del control. Distinguir entre lo que está en nuestras manos y lo que no. También se enlaza con el amor fati, el arte de amar el destino, incluso cuando trae consigo situaciones inesperadas o dolorosas. Porque en esa aceptación amorosa de lo que sucede, encontramos la libertad más pura. Y aquí viene la paradoja. Cuando aceptamos, sin resistencia, lo que no podemos controlar, ganamos un tipo de poder que quienes luchan contra la realidad jamás experimentan. El poder de la tranquilidad, de la sabiduría y de la confianza en el flujo natural de la vida. Ahora te invito a mirar tu vida con otros ojos. ¿Qué pasaría si a partir de hoy decidieras soltar la resistencia, abrazar lo que no puedes cambiar y encontrar la paz en medio de lo que simplemente es? Tal vez descubrirías que la verdadera libertad no es cambiar las circunstancias externas, sino vivir ligero de equipaje interior. Que la paz que tanto buscas no está allá afuera, sino en tu capacidad de aceptar sin miedo, sin lucha, sin culpa. Porque al aceptar lo incontrolable, no estás renunciando a la vida, estás eligiendo vivirla con serenidad y sabiduría. A lo largo de este viaje juntos, hemos descubierto que la clave para una vida más plena y serena no está en controlar el mundo externo, sino en cultivar la calma interior. Desde la pausa antes de reaccionar, el dominio de las emociones, hasta la paciencia y la aceptación de lo incontrolable. Cada enseñanza estoica nos ha mostrado que el verdadero poder reside en nuestra mente y en la manera en que elegimos enfrentar lo que nos sucede. La sabiduría de Marco Aurelio, Epicteto y Séneca sigue viva hoy, recordándonos que la fortaleza interior es la única libertad real. Hoy te invito a dar un paso sencillo pero profundo. La próxima vez que la vida te sorprenda con un desafío, detente, respira, observa y pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo y permite que la serenidad guíe tu camino. Este pequeño acto es el inicio de una transformación que te permitirá vivir con más paz y claridad. Si este mensaje ha resonado contigo, si te ha inspirado a ver la vida desde una nueva perspectiva, me encantaría que me acompañes en este camino. Suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad que busca crecer desde la sabiduría y la reflexión. Aquí no solo compartimos ideas, construimos juntos un espacio para vivir con más propósito. Déjame saber en los comentarios, ¿qué enseñanza te ha tocado más?
¿Qué cambio pequeño te comprometes a hacer hoy para acercarte a la serenidad estoica? Tu experiencia puede inspirar a otros que están transitando este mismo camino. Y si te ha gustado este contenido, no te pierdas el próximo video, donde exploraremos cómo el estoicismo nos enseña a fortalecer la resiliencia emocional ante las pérdidas y la incertidumbre. Porque cada día es una oportunidad para crecer. Y aquí, quiero acompañarte en cada paso.